Bueno, hola, bienvenidos a otro episodio de Parlando el Podcast. Hola. Hoy vamos a hablar sobre psicología y la animación, cómo afectan en el desarrollo psicológico y social las series animadas a las personas. Entonces hoy tenemos aquí como invitado a Edwin. Por favor, pues si te puedes presentar. Claro, muy buenas noches a la comunidad. Como lo dijo Julián, mi nombre es Edwin Oneiber Bermúdez Hernández, psicólogo, eh, pues especializado en el campo pues, de la clínica, de las consultas psicológicas y bueno, trabajo con todo tipo de población. ¿Sí? Y actualmente pues soy docente de la Luis Amigó. Y pues sí, hago y la consulta privada. Mm, Listo. Bueno, pues antes como de empezar así como con las preguntas, ¿cierto? Pues me da como curiosidad saber si Edwin ha visto como, o bueno, o tuvo cercanía con las caricaturas, pues consumió caricaturas durante su infancia. Claro. eh, sí, la verdad sí, me acuerdo de muchas, pero lo clásico, Tony y Jerry. Sí. Toda la serie animada de Bugs Bunny. Bugs Sí. Bunny, Capitán Centella, ¿sí? Los Thundercats, así, de esas que uno se acuerda, que se acostaba con los hermanos, a ver, porque llamaba mucho la atención. Ujú. También el Doctor Cache, Sí. así, o sea, así tema de infancia, o sea, antes de los 10 años, ¿sí? Ajá. Eh, Se me Y de escapa. casualidad, en la A ver, actualidad, ¿conoces alguna? claro, pues en realidad lo que más me ha gustado es de la serie anime. Caballero del Zodíaco, o sea, todas las sagas, Ajá. chévere, interesante. Y pues y toda la saga de Dragon Ball, ¿sí? Claro. Incluso cuando estaba, bueno, un poco más joven, me dio una vez por verme las famosas chicas superpoderosas, ¿sí? Y está entretenido. Sí. Sí, no, es bien, es bien. Y desde luego, todas estas series que hay veces salen en el cine, ¿cierto? Como Balto o incluso pues la saga de Tinkerbell, y porque en últimas. No sé si eso se cuenta ahí como serie animada. Esta saga de Tinkerbell, Pues creo que esas están más como película, sí, más que ok, como una serie, pero pues sí sí, entra porque, dentro de la animación. sí. Me gusta Ujú. como recrear las películas animadas, ¿sí? Ah, listo. En general. Y por Gato, Shrek y ejemplo, todo eso. hoy en día pues no sueles ver. Sí, 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 claro. Sí, incluso, pues, a mí me gusta mucho pues me tiro últimamente al cine, en realidad, ¿no? porque Sí. por mi estilo de vida, pues, sí he reducido mucho, realmente. Eh, pero me gusta el mundo de la animación. Es muy entretenido. Y mire, en cada época de la vida, infancia, adolescencia, adultez, pues uno le va dando como un interés más diferente. Claro, con Sí, otra perspectiva. sí, sí, total. Bueno, entonces ahora como entrando en materia de lo que íbamos a hablar, así como muy simple la pregunta, ¿las series animadas realmente afectan en el desarrollo de las personas? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque la respuesta es bastante relativa. A ver, sí, sí lo puede afectar desde un punto de vista positivo, porque al fin y al cabo es un estímulo en últimas que puede fomentar la creatividad. Sí. En la consulta y en la vida cotidiana, como psicólogo, pues he observado
que cuando se hace un uso indiscriminado, ejemplo, que la persona se encierre y ya impida, por ejemplo, el contacto social, las vivencias familiares, entra como esos temas obsesivos, pues sí, es una fuente de que algo sí se está detonando allí como una especie de dificultad de adaptación, más como una especie de patología. Entonces, por eso ahí es muy relativa y la respuesta. Desde luego, lo ideal si lo hablamos en los infantes, lo ideal es que el infante pues tenga también una forma de conectarse con el juego que implica la manipulación, el contacto con el otro y desde luego a la vez integrarlo con el mundo de las series animadas porque en últimas son una fuente educativa. O sea, si usted se ve, por ejemplo, Discovery Kids, pues incluso la intencionalidad que busca Discovery Kids es que sea también un medio para que los infantes, por ejemplo, puedan iniciar un camino bueno, de educación sobre Claro. ciertas realidades, ¿cierto? Es más, hasta uno recuerda, y o sea, claro, yo soy psicólogo y trabajo con niños, de hecho uno de los fuertes de la infancia, y especialmente esa etapa entre los 2 y 5 años, y realmente o sea, son momentos televisivos de series de animación que no son tan violentos como en la época en que a mí me tocó. O sea, eso entraba sin censura a Tom y Jerry. Y ustedes saben cómo degollaba Jerry cada rato a Sí, Tom sí. realmente. Sí. Eso era un tema de violencia. Ahora el Capitán Centella, ahora los Thundercats, o sea, tenían contenido violento y la verdad, pues yo no veo que me haya a mí afectado realmente, ¿me Ajá. entiendes? Y si conversamos con otras personas, dice, pues tampoco, ¿cierto? Pero realmente, sí, por eso mi respuesta es relativa, de acuerdo a lo que yo he experienciado como psicólogo en esto. Y a decir verdad, pues las series animadas van a tener algo positivo porque realmente muestran un mundo de alguna manera fantasioso, pero que a la vez puede estar conectado con la realidad, ¿cierto? Si uno ve, por Claro. ejemplo, las series de anime, es una serie que encanta al mundo adolescente. Hasta yo pues me sentí muy atraído también y eso moviliza, por ejemplo, al adolescente a identificarse con las demás personas, Sí, ¿sí? total. O sea, a crear como su grupo social, a identificarse con un grupo específico. Incluso en la misma serie anime es un mundo de adolescente que busca en últimas cómo hacerse ver uno como habilidoso para resolver problemas y en últimas ser admirado o en este caso incluirse en un grupo. Mm. O sea, Sí, pues una cosa que dijiste, que sí, obviamente hay como series que son violentas y eso, porque nosotros, bueno, y eso es algo como que se discute mucho, como, que usted por ver que Dragon Ball Z o algo se va a volver violento, pero pues eso es como muy básico, porque es como que una persona crece con otros factores a su alrededor que lo van a ir como moldeando, Sí. ¿cierto? Pues, sí, claro. Es decir, que una serie animada active un estado agresivo de una persona, la verdad no es muy frecuente. O sea, eso es lo que yo he visto, no es muy, o sea, tiene que ser pues contadito el allí, por una razón como lo que vos acabas de decir, hay otros factores mucho más fuertes y más reales. O sea, no es lo mismo uno verse a Goku peleando, ¿sí? Con sus enemigos, que usted ver a un grupo de personas peleándose en la calle y la persona presenciando, por principio va a impactar más, claro. o que en Sí. casa se estén peleando continuamente. Sí. Ujú. Incluso, pues aquí eso, en la investigación previa que estamos haciendo, muchos artículos que leíamos siempre decían que, pues lo que estamos justamente diciendo, de que las series animadas le hacen violentas a los niños o hacen esto, o sea, como que le echaban mucho la culpa a la animación. Ujú. Entonces, claro, pues nosotros nos quedamos como, pues, pero es que es una serie que ves en televisión únicamente, pues, o hoy en día en un computador.
y hay un contexto social que dependiendo pues, del grupo en el que estés viviendo, pues va a afectar más o menos en cómo te comportes a futuro. Sí, yo pienso que para mí, yo veo que acá yo veo la serie animada como un factor positivo para, llamémoslo así, detectar tempranamente personas que están en situación de riesgo de generar, ejemplo, problemas de conducta. ¿Por qué? Usted está en un ambiente familiar tanto el infante como el adolescente, pero más el infante, porque aún no ha desarrollado una racionalidad que le permite asimilar si conviene seguir este ejemplo o no. Pues si está en un ambiente familiar donde la comunicación es nula, donde la comunicación es muy afectada, sí, este sí puede tener un riesgo de que elija una serie animada y él mismo se encierre, y esa serie animada sí corre el riesgo de que le puede desencadenar un evento agresivo, pero mire que es por la situación contextual, Sí, lo que lo rodea. no en sí la serie animada. Ujú. Y eso sí se ha demostrado de que hay ambientes en donde hay comunicación, los padres dialogan con los niños, una serie animada una serie animada puede tener, de hecho, tiene muchas fantasías, y hay veces el niño sale brincando, sale volando porque quiere ser ejemplo de la serie de de Tom Ben, o no, Ben 10, o la niña que vio las películas de Tinkerbell que quieren que la pinta como princesita, ¿entiende? Es permitir en los ambientes que ella pueda vivir eso, ¿cierto? Diferente el niño o la niña que no tiene esa posibilidad de dialogar esas cosas, claro. Pero sí se dan cuenta, o sea, el problema no es en sí la serie animada. El Claro. problema más bien es el contexto que le estamos creando al infante para que la serie animada no se convierta en un factor negativo, sino más bien lo ideal es que se convierta en un factor positivo y que conduzca al crecimiento. ¿Sí? Sí. Y si por el contrario, el niño o incluso el joven, en vez de ver series, nunca tuvieron la oportunidad de ver, pues por su contexto social, por las residencias en las que vivían, que son las de violencia, pues claro, ahí van a haber otros temas que afecten de la sociedad, pero si una persona no ve series animadas, Bueno, pues afectaría de eso forma distinta. eh, ahí realmente, y antes de responderte, se me vino acá un caso que hace años, pero años escuché, que un niño vio por primera vez, tenía 8 años, el chico, vio por primera vez la película Superman, se subió a la azotea, o sea, como al... Eso fue en un corregimiento de un municipio de Caldas, y se subió como a ¿A la plancha o qué? torre, Ah, a la torre del templo católico de ahí. O sea, había una especie de capilla y era como lo más alto. El muchacho se coloca la capa y se tira, porque él es Superman. ¿Entiende? Y obviamente se pegó pues, una estampilla desde el punto de vista caricaturesco, ¿cierto? Pero obviamente que afortunadamente no fue sin graves lesiones, ¿cierto? Pero ahí podemos mirar, uno dice, el problema no es en sí la animación que dio, el problema más bien es qué pasa con el ambiente allí. Es la misma lógica que sucede con las novelas, es la misma lógica. ¿Qué pasa cuando el menor ve novelas y no permite el diálogo, el pensar qué piensa vos de esta escena, de este programa? Pues obviamente que va a tener más riesgo, pues, de tener ciertas dificultades allí. Ahora, aquellos que realmente nunca vieron series de anime por circunstancias del mundo de la vida, estilo de vida de los padres, necesidades como por ejemplo nunca tuvieron televisor, o zona rural en algunas regiones del mundo, en donde el acceso hoy por hoy al Internet realmente no es viable, ¿sí? Es algo utópico, lastimosamente. ujú. Existen en algunas regiones del mundo, pues no, realmente no va a afectar mucho en el sentido en que posiblemente esta persona, lo que yo he visto, es que pues dialoga, interactúa y
y si gusta, puede conocer la serie animada, ¿sí? Como le sucedió al caso de una amistad que realmente nunca vio realmente la serie animada, pero fue al cine y le pareció atractivo, ¿cierto? Ujú. Pero en su mayoría lo que he visto también es que pues eligen grupos de pares donde no se hable mucho del tema o más bien compartan también esa experiencia emocional de no haber tenido dibujos de series animadas. Pero lo que sí está claro es que la serie animada es otro elemento más del mundo de la vida y que si uno no la quiere ver, pues no va a afectar realmente. Simplemente si nos va a cambiar también la forma de configurar, la forma de elegir vínculos sociales. Pues yo Ujú. personalmente, pues he tenido casos de personas que no les gusta para nada la serie animada, ¿sí? Y realmente entonces uno ya sabe que uno va a interactuar de otra manera y entonces con ellos uno no va a hablar de esos temas, Claro. ¿sí? Sí, sí, pues porque incluso, pues uno mismo en el colegio vive eso. Uno pues como que se junta con los grupitos de personas que tienen sus gustos similares y pues no sé, incluso Alejo y yo pues creo que nos fuimos juntando en los mismos grupitos que nos gustaba el anime, que nos gustaban estas series. Entonces como que, y por otra parte estaban las otras personas que no les gustaba para nada y pues en ciertos momentos pues no era como lo más unido del mundo. Ujú. Creo que ya fue como con el tiempo de la madurez pues. Sí, Y pues por ejemplo aquí hablamos ya mucho fue como de los niños, pues como de la infancia y como de su desarrollo en la infancia, pero también hay muchos jóvenes, jóvenes adultos y adultos que aún siguen viendo series animadas. ujú. ¿Eso realmente pues tiene que ver algo con un factor psicológico? Es O decir, si te capté bien, este es de aquellas personas que en la infancia vieron y ya no siguieron. no, me refiero, aún hay personas que en su adultez les siguen gustando mucho las series animadas Ujú, y las siguen consumiendo. ujú. ¿Realmente hay algún factor psicológico o algún factor social, no sé, que tenga que ver Acá con eso? yo pienso que tiene que ver también con los estilos del pensamiento. Si bien tenemos un pensamiento formal, donde podemos pensar más allá del aquí y el ahora, pensar en el pasado, en el futuro, llevar las cosas a un nivel de abstracción muy fuertes, no podemos dejar a un lado que también habemos seres humanos, entre los que yo me incluyo, que nos gusta también el mundo del pensamiento conectado pues con la fantasía y eso lo compensa muy bien una serie animada, Ujú. una película animada, ¿cierto? En ese sentido va a marcar pues una forma de ser. Hay personas que realmente no gusta de la serie animada y le dicen a uno, pues, o sea, es que son dibujitos. Y tiene sentido pues, porque quizás les gusta algo más real, y eso es lo que yo me he encontrado mucho con estas personas, dicen, no, es que me gustan por ejemplo, las películas de acción, o me gusta estas series de drama, acción, como ejemplo, La Casa de Papel, Calamar, qué sé yo, pero que no conecte con elementos fantasiosos como las series animadas o esas series ya donde ya la gente pues hace escenas tirando de pelis como son El Señor de los Anillos o que Harry Potter, ¿cierto? Que tiene elementos fantasiosos, ¿cierto? Ujú. Sí. Yo Sí, sí me he encontrado eso que en ese sentido tendemos a aquellos rasgos de tener fantasías, pero eso es como la forma de ser. sí, es que por ejemplo hemos hablado también mucho de que la animación es obviamente también un medio para contar historias, ¿cierto? No va solamente ligada Sí. como a un público infantil, entonces también puede llegar como a muchos otros públicos y que puede provenir desde distintos lugares. Entonces, por Ujú, ejemplo, recordando como algo que estamos hablando antes de empezar, que vos decías como por ejemplo lo de Mr. Satan en Dragon Ball Z, que, que listo, eso digamos que viene como desde la mentalidad japonesa, que de pronto eso es como una bobada, pero llega a un público
latino, pues de otras partes del mundo, que de pronto ven eso como, pues, y se escandalizan y dicen que es algo como súper negativo, pero son, pues, también como factores sociales, pues, que de Ujú. pronto no se saben interpretar o se les da mucha importancia, pues que, como, ¿qué tienes para decir de eso? Claro, claro. De por sí, si tocando, por ejemplo, esta serie animada de Dragon Ball, es una serie animada donde hay una persona, un superhéroe, llamémoslo así, Goku, ¿cierto? Se centra en toda la vida en función de ese personaje. Y si usted ve, es un personaje que en términos psicológicos podríamos decir muy autorrealizado, muy maduro en últimas, y no hay quien no admire a Goku, ¿cierto? Sí, Si vamos a ver ese orden de ideas, pues eso es una fuente de aprendizaje, de cómo podemos resolver las cosas del mundo de la vida dando lo mejor de uno. ¿Entiende? Dando lo Sí, mejor de uno, pero aparece otras cosas que son paradojas. O sea, en la cultura judeocristiana, Satán es sinónimo de diablo y es lo malo. Y acá, si uno ve que lo que es llamativo, Satán más bien es un hombre bondadoso, que incluso trata de salvar también el planeta Tierra con el tema de Comanjimú. Es bien sí, interesante, o sea, si se dan cuenta de eso. Entonces, eh, muchas veces nos pegamos del nombre, pero lo que realmente vale mirar es el contenido, lo que significa detrás de ese nombre. claro, En el contexto social nos hemos encontrado con creencias religiosas de diferentes movimientos religiosos que lo que yo he visto son más frecuentes de prohibir series animadas de contenido, ejemplo, satánico. Si mencionan que es Mr. Satán, Mr. Satán, Mr. Satán, pues tenga sentido de que eso a muchos movimientos religiosos no les va a parecer interesante porque yo ya los he, pues, he escuchado, pues, versiones de este tipo de movimientos. Y obviamente que eso es respetable, como también hay movimientos religiosos que realmente ya son más abiertos de descubrir en últimas, que es como darle sentido hoy por hoy más a esa palabra, pero generar una trascendencia en función de lo que hay detrás de ese significado. Lo que nos sí. muestra en Dragon Ball. O sea, un hombre que realmente es bueno. Contradice todo que lo de Mr. Satan, que es de nosotros creado como algo malo. Entonces uno dice, ¿qué sigue uno más? El significado, la palabra. Ya eso, mire que yo me he escuchado en muchas historietas de Dragon Ball con los compañeros en consultas y realmente no he visto que genere trastornos psicológicos, antes más bien, genera más bien, he visto que genera más bien cosas positivas, ¿sí? Permite más la interacción porque tiene uno más con qué hablar, ¿cierto? Pero, vuelvo y le repito, no es lo mismo de aquella persona, ahí sí, que se en sí misma, se encierra, evita los contactos sociales, los contactos familiares y se encierra y se obsesiona. Eso ya es un problema de cómo lo hace, más no en sí del programa en sí, o sea, la forma como lo aborda. Ahí sí, esa forma como lo aborda, si es necesario, pues llevarlo a consulta psicológica o incluso a consulta psiquiátrica porque puede estar emergiendo un trastorno mental, pero no quiere decir que la serie de anime se lo ocasionó. Ajá, ¿Entiende? ujú, Eso es importante. ¿Sí? sí, sí, ve. Bueno, como otro tema que también se ve mucho en las series animadas hoy en día, es como que están un poquito más abiertas a ciertos temas, como por ejemplo anteriormente el papel de la mujer que no era tan bien visto, Ujú. hoy en día se muestran mucho más fuertes o algo, pues como el tema que más se toca hoy en día y se trata de tocar, que es como la comunidad LGBT. Sí. Y muchas veces como que las personas que obviamente estén en contra, e incluso las mismas empresas tratan de cancelar ese contenido porque pues, es un contenido creado para niños. Ajá. Realmente que un niño vea
pues, un contenido LGBT puede afectar en que, pues, en que en el futuro sea gay o que la niña sea lesbiana o que afecte en eso. Realmente, esa es una gran pregunta porque sí ha generado mucho debate y lo seguirá generando, ¿cierto? Pues ahí realmente es la realidad actual que estamos viviendo, en donde realmente esos temas de la orientación sexual, ¿sí? Conecta de que no son trastornantes por principio. Es importante tenerlo muy, muy presente. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo, pues no tiene sentido como, llamémoslo así, como hacer ese tipo de prohibición. Ujú. Por una razón, porque eso le permite al infante ver que en el mundo de la vida pues hay una serie de validades en cómo elegimos los vínculos que posteriormente ellos van a elegir, ¿cierto? Ujú. En realidad, pues que se haga como las exploraciones entre los mismos géneros en la infancia, la verdad, pues yo pienso de que no hay duda que tiene más que ver la forma como estamos educando la sexualidad de nuestros infantes como si fuera una sexualidad prohibida en el pasado. Lo que quiero decir acá es, muchas veces a los infantes los educamos con tabú y muchas veces Claro, son esas malicias, si me permite la palabra, lo que conlleva al infante pues a explorar y la orientación sexual, pues realmente es un proceso de construcción, ¿sí? Se termina en últimas, en un promedio a los 20 años. O sea, de hecho, todo trastorno en la parte sexual, pues se recomienda más ser diagnosticable después de los 20 años. Y no estoy hablando necesariamente acá la orientación sexual, si hay trastornos o no, sino más bien de otro tipo de conductas sexuales, ¿sí? En este sentido, yo pienso de que, pues lo que yo he visto, y sé que va a ser algo novedoso, de hecho es novedoso, impacta a las familias, porque aún estamos en una sociedad pues con ciertos tabúes, ¿cierto? o sea, hay como una Pues transición que se nosotros, está dando, pero es como todavía falta. sí, claro, pero ahí yo pienso que lo ideal es contribuir a estas construcciones y que se permitan ver estos programas. Y si el niño tiene unas preguntas, pues menos acá está papá y mamá, ¿entiendes? O Claro. sea, a decir verdad, uno va a las escuelas, hoy por hoy los niños ya dicen, ay, él es gay, que ya le gustan las niñas, ¿entiendes? Porque ya está en el imaginario social, ¿cierto? Pero eso no es malo. O sea, el niño le está asimilando esas cosas del mundo de la vida y ya lo que juega un papel importante es el papá y la mamá en orientarlos realmente a lo que se está viviendo, ¿entiendes? Es Sí. decir, porque si una conducta no es trastornante, no tiene sentido tenerla como tabú, Ujú. Claro, es que, pues yo ¿entiendes? algo que, pues ya Pues esto es como otra percibo yo, o opinión sea, pienso personal. yo, esa es mi opinión acá, en lo Sí, que yo he pero analizado en todos estos casos de series animadas donde tienen estos elementos que son para mí novedosos y Ujú. que por estas épocas, pues la idea es como verlos tal cual como son, ¿sí? eso es que Adelante, simplemente es como Alejandro. mostrar que no es como algo malo. O sea, por ejemplo, yo no creo que por un beso, pues, de una pareja, pues, como el mismo sexo, eh, pues, como que un niño vaya a decir como, uy, ¿qué está pasando? Pues, es como que ver que eso puede pasar y listo, ya, pues, que no es Ujú. algo malo. Y ya Sí, si en el tratar de como de futuro, comprender que es algo normal en las personas. eso, pues, no Sí, claro. como decir Es como, un qué tema, terrible, claro, ¿no? claro, es un tema de elección. Permitirle al niño que esos programas, en la medida que se converse con el papá y la mamá, pues se vea como eso, un tema de elección muy personal y que no hay que caer en el riesgo de la discriminación, porque realmente eso sí trastorna. La discriminación afecta mucho. Sí, Mm. Sí, es.
Decir, pues, Pero, que realmente todo viene desde, también desde la familia. Así claro. es, desde la familia, es un trabajo conjunto entre familia y escuela, porque el niño en el salón dice, ah, yo me vi tal dibujo animado, que fulanito dio esto, que ya son pareja, ¿entiende? Ejemplo, o sea, estoy haciendo acá a modo de ejemplo. También es función del docente pensarse ahí desde el marco pedagógico, de acuerdo a su ética, desde luego, que lo forma en la pedagogía, mirar cómo puede orientar ese punto y pues, obviamente hacérselo saber al padre de familia, porque el padre de familia pues va a contribuir mucho a la formación de su propio hijo, desde luego, desde la parte emocional, desde luego. Sí. Alejo no iba a decir como algo ahorita. No, pues era como, eh, ya era algo que es como que, siento yo que, por ejemplo, antes, en el colegio, yo recuerdo, pero así súper chiquito, tercero, cuarto, los insultos eran sí, literalmente como, ah, usted es gay. Pues eso no, como, pues lo mato, ¿cierto? Pero en cambio, Ajá. pero porque tampoco siento yo que en las series había como mucha representación y no había como una, decirlo así, como una normal, como que no habían normalizado eso, ¿cierto? Bien. Sí. En cambio, hoy en día yo siento que, pues, no creo pues que decir gay sea un insulto, o al menos, pues no sé, para generaciones más pequeñas, pues porque tampoco soy como, no estoy muy enterado del tema, Ujú. pero al menos pues por lo que yo, lo poco que he visto, siento que sí ha ayudado mucho pues este tema de la inclusión en Ujú. series, pues porque le da como esa visibilidad eh, desde una edad más temprana a los niños, de pues que estos temas son algo más normal, pues que no hay por qué volverlo un tabú, ¿cierto? Ajá. Bueno, y en realidad a la adolescente que también está, llamémoslo así, construyendo, definiéndose con respecto a la orientación sexual, pues tener los programas también puede ser una buena fuente de un poder pensar de que no se puede, o sea, no tener como ansiedades, angustias de definirse de acuerdo a a sus elecciones personales y que eso no genere culpa, ¿entiende? Ujú. ¿Sí? Ujú. Y bueno, y mire lo que vos dices, eso es el pan de cada día hoy por hoy, es decir, yo que he trabajado en colegios, los infantes hacen categorizaciones de todo tipo, orejón, cabezón, mejor dicho, tenga incluso la misma orientación sexual también cabe ahí. Claro, Y yo pienso que si llega a estas series animadas, eso me gusta porque pone una tarea al padre y la madre de hoy. Y es, o usted sigue construyendo estos temas con tabú que de pronto puede generar ansiedades en el infante, o sencillamente pues permitir como llamémoslo así, esa identificación con temas de la cultura, ¿sí? Como esa asimilación, esa aceptación de la diversidad humana en términos de las orientaciones sexuales. ¿Sí? ujú, total. Sí. Bueno, cambiemos como para otra parte, para otro tema. Y Ujú. es algo que se nota mucho, pues, o que uno escucha, es como, ah, es que ese programa es para niños, es que esta serie es para niños. Y se refieren mucho a las series animadas como que son para niños únicamente. Ujú. Pues no sé si vos como tenés como alguna idea del Sí, el por qué eso puede pasar. eso, pues en realidad, pues yo eso también, o sea, cuando yo escuchaba esto, quedó solamente para niños, pues uno se siente como prohibido en eso. Sí, o sea, yo no lo puedo ver, ¿sí? Y Sí, es más, cuando yo cuento que pues, soy psicoterapeuta de niños, pues yo me veo ciertas series. Desde luego, me he visto ciertas series y cuando yo contaba eso a los seres queridos, pues se sorprendían. Ay, pero es que eso es para niños. Ujú. ¿Sí? Yo pienso de que es inevitable.
Es inevitable que encontrarnos con personas que les cuesta tolerar que las series animadas se pueden ver en cualquier edad. Incluso hay una, pues, me van a perdonar la pronunciación, que es Adult Swim. Sí, Sí, que es únicamente de animación para adultos. Exacto, es una serie animada que en Norteamérica se crea con esa finalidad de mirar cómo pues, se puede incluir al adulto, ¿cierto? Porque muchas veces los adultos que somos de los años 80 y 90, pues realmente por estos temas del milenio, pues es como una sensación como que nos estuviéramos quedando en los programas de antaño, pero que ya no están, ¿cierto? sí, Pienso de que es un buen propósito y veo de que lo han logrado, porque han sacado muchos seriales. Sí. sí, sí. Y entonces yo digo de que, como dice el dicho, entre gustos se venden los carambombos, ¿cierto? Yo pienso que es un prejuicio social, pues es un acto de tontería que se diga esto es para niños. Esto es para niños, pero en últimas, ver series animadas nos activa ese niño interior que nosotros tenemos, esa Sí, fuente de y creatividad. pues algo que te quería decir es como, hay algunas que obviamente sí son específicamente para niños, ¿cierto? Pero hay como algunos temas que, o sea, nosotros viendo como series de nuestra infancia, que de pronto uno ve y dice como, uy, esto como lo hicieron que fuera para niños, pues que se toca temas Sí, como del maltrato a la mujer, pues como el abuso, de pronto como también cosas como de la familia, pues como que incluso la temas, separación de los papás, cosas y así. también se suele ver mucho en series que vimos nosotros cuando teníamos Prolice 6 años. 8, sí, Ajá. Incluso en muchas que nos Sí. sacaron un poquito más grandes y, por ejemplo, pues la más famosa, Hora de Aventura. Ajá. Esa serie pues es súper existencialista en cierto punto y toca unos temas demasiado profundos que uno ni siquiera entiende, pues y uno que supone que ha desarrollado un poquito más su mentalidad, Ajá, tiene temas complicados de entender a veces. ajá. sí, Ahí eso es inevitable que en series animadas vean, o sea, lo que hay en el mundo de la vida en últimas. eso, Las series que yo les mencioné es que tenía contenidos violentos, muy diferente a series que yo he visto en Discovery Kids en ese canal, cuando indago sobre series animadas para niños. eh, es muy diferente ver, por ejemplo, Dora la Exploradora a las series animadas algunas series animadas que aún hoy por hoy también tienen contenidos violentos, pero yo pienso de que ahí es donde está el papel de la familia, de manera crítica, sentarse a conversar con el infante y el adolescente. Es que, o sea, así de sencillo. La serie animada para mí es como cuando uno elige también un tipo de película o de telenovela. La misma telenovela sí que trae contenidos violentos. O sea, es la paradoja. ¿Sí? Es decir, a la novela le permitimos que traicionen, hagan infidelidades, hay le peguen verdad. cachetadas a la mujer, ¿entiendes? Y entonces, o sea, es lo que hay en el mundo de la vida. Entonces, en la serie animada, pues puede ser una fuente educativa. Hoy por hoy, y en ese momento lo digo y lo sostengo, también tiene que ver con de cómo la familia construye narrativas, percepciones, creencias, pensamientos que le permitan al infante asimilar contenidos de la vida cotidiana como son desde las series animadas. Mm, Porque sí, seguro, y ustedes quizás ustedes también lo experienciaron, porque yo lo experiencié. Lo que uno encontraba en la serie animada, pues uno también lo iba a encontrar en una novela, ¿sí? Y a un sí, lado de los padres, ¿sí? Pues pienso yo. Entonces, pues hay que darle un buen valor a la serie animada porque realmente para mí bien vista, bien llevada, es una fuente también de motivación, de crecimiento.
uno muchas veces como adulto, cuando va a mirar una serie animada, yo como adulto, lo miro realmente con gozo como de meterme en esa fantasía y creerme el cuento. Es bacano. Y yo sé que es una fantasía, ¿entiendes? Pero es bacano, ese es uno. Sí, Y también Sí, cuando yo rememoro lo que viví en el pasado, eso es bacano. O sea, para mí eso me gusta, y eso es algo, no, conectarse un toque con la nostalgia, pero con de esas nostalgias que permite alentar y continuar el camino de la vida. ¿Sí? claro. sí, porque incluso muchas series, y que incluso a veces es como un meme, como esta serie me enseñó esta cosa, o me enseñó tal otra cosa, pues lo que sea. Pero es muy charro porque uno igual sí las ve y sí tiene como ciertas enseñanzas de las series y valores que uno va a aplicar a la vida real Ujú. y que no son únicamente para que un niño aprenda o para que un joven aprenda a comportarse distinto en la sociedad, sino que a una persona como adulta también le pueden servir para comportarse en un contexto social. Ujú. Es demasiado Sí, interesante. claro, eso es bien. O sea, y y uno se motiva, incluso de las series animadas, sí que hemos aprendido a resolver cosas de la vida cotidiana. Sí. ¿Sí? No, y otra cosa es que, o sea, pues por más adulto que sea, es como, pues uno porque le tiene que dar de gustar como la fantasía, ¿cierto? De pronto, porque hay Claro. muchas formas de tocar como temas así, pues de fantasía, pero Ujú. ya con otras visiones más adultas, pero pues eso no tiene por Sí, qué ser Sí, solamente algo para el público infantil y eso. claro. Y no hay duda de que la persona en la medida que va creciendo se va alejando de la serie animada. Yo pienso, es claro que eso sí tiene que ver con sus propias vivencias, posiblemente algunos traumas, pero también posiblemente algunos traumas también nos conllevan también a ver series animadas. Es decir, o sea, no tiene sentido uno mirar si es malo, si es bueno, ser así o no ser así con las series animadas. Yo pienso de que lo importante es uno podérselas disfrutar y si eso genera ansiedades, angustias, por ejemplo, con los menores de edad, con los infantes, yo pienso que ahí uno tiene que estar disponible para pensar con ellos, ¿entiende? Ujú. Porque hay series animadas que el infante se cree el cuento. ujú, Sí, O sea, se cree el cuento y ahí y entonces ahí es donde, como en el caso del chico de la anécdota que les cuento lo que sucedió hace años con un chico en ese ujú. corregimiento, o sea, ¿dónde estaban los papás en ese tema de la comunicación? Le permitieran a este chico poder hablar. Dice, quiero ser como Superman. Entonces la mamá y el papá dice, no, mi hijo, eso es lo real. Y usted se sube y se tira, o sea, se quema, o sea, se mata. No, pues no, se muere o qué sé yo, ¿entiende eso? O sea, hacen algo, pero ¿cómo es que este muchacho se sube y dice, soy Superman y se tira? O sea, si se dan cuenta, o sea, entonces uno claro. dice, ¿a quién le echan la responsabilidad? ¿A la serie animada o al sistema familiar? Yo E soy más incluso, del sistema familiar, ¿sí? in- incluso hay una película animada también que se llama Turning Red, que salió hace poco, pues poco literalmente, en Disney. Y, fue muy criticada porque tenía como una crítica muy grande a los padres. Como Ujú. que decían como no es que los padres son malos, vamos, rebélese contra sus papás que ellos son malos, sus amigos son Que los buenos. escucha a los amigos, eso. Ajá. Pero como que al final esa película realmente es una crítica muy grande a un tipo de padres que pues leí por ahí el término y he escuchado que decían que eran como los padres helicóptero. No sé, pues que es como que los cubren y que los Sobreprotectores a full, que no les están permiten pendientes de todos los hacer detalles de nada. la vida. La película como que hace esa crítica a los padres y fue Ah, muy no, mal visto. entonces, sí, o sea, generó antes críticas defensivas, pero mire la forma, Julián, como nos dice, significa en últimas de que la película sí tenía un interés de sacudir ese tipo de padres, Sí. ¿sí? Ujú. Y eso cayó negativamente como en ciertas comunidades. Sí, pues incluso.
pues no recuerdo el nombre de un youtuber muy famoso, pues creo que él es un padre cristiano y, o sea, como que ciertas cosas que pasan en la película las critica mucho sin mucho sentido. Ujú. Como, pues hay un niño que va como a un concierto de una banda y tiene unas gafas como en forma de estrella y dice que el niño tiene comportamientos gays. Y es Pues como, youtuber, vea, pues. O sí, sea, claro, eso. y los comentarios cuando uno los lee, pues son charros porque son padres también, pues muy devotos, supongo, no sé, Sí. que también dicen como gracias, yo por eso no le dejo a mi hijo ver esto, o mi hijo, pues no dejo que mi hijo vea cualquier cosa, le controlo mucho eso. Vea, lo único que yo les digo es lo siguiente, que quede claro acá. En realidad, nadie sabe en dónde duerme un grillo. Uno deja a un chico en una serie animada pensando que la serie animada no es, sí, es pura, pero el problema es lo que hay en el interior del chico, qué se está pensando, ¿sí? Ujú. Eh, Hay chicos que son muy hábiles, cogen, el papá y la mamá se van contentos y una vez el chico lo cambia a otra serie. O sea, estaba en Dora la Exploradora y pin, y lo cambian a otra serie, ¿entiende? Claro, Eso se, claro, ¿por qué? Pues porque él está seducido, ¿entiende? Y cuando uno aprende a ocultar estas cosas, a hacerlo prohibido como en cosas ocultas a los padres, pues hay una alta probabilidad que se pueda seguir repitiendo. Por eso es importante la comunicación, o sea, Ujú. permitir, construir. Si la familia dice, mira, no estamos de acuerdo con eso, es explicárselo y es darle unos argumentos, pero que el chico le dé sentido, ¿entiendes? sí, y sobre Porque, todo y porque, que usted, pues, o sea, los niños tienen acceso a absolutamente todo uh-huh, y controlar todo eso hoy en día es muy complicado. Todo lo uh-huh, que vos decís, yo pues sí que creo que es como la mayor conclusión pues de todo lo que hemos hablado, que sí, es, o sea, lo que importa son las bases pues de la familia, ¿cierto? La comunicación, claro, todo, ya que lo que a él le llegue, que él ya con lo que tiene dentro de él, pues tenga como esa habilidad de poder elegir qué es Ajá, de poder bueno, qué es malo. interpretarlo. Claro, porque controlar el contenido, no, pues eso es imposible. Ujú. claro, claro, desde luego. Obviamente, hay que ser claros en algo y es que así como hay series, así como hay películas, programas televisivos, series televisivos no aptos para menores, eso es cierto por su contenido, lo hemos sucedido con las series animadas, ¿cierto? No es lo mismo ver Sí. esa Adult Swim, ¿cierto? En un infante que nosotros los adultos, ¿cierto? Incluso O ayer sea, hablábamos de eso, que ahora estamos hablando de anime, pues ahí están sus categorías. claro, Pues no todas pues habían series que son muy sangrientas y que personas, pues incluso nosotros, como con 12 13 años cuando salió esa serie, la estábamos viendo. Que pues sí, no creo que nos haya afectado de mala forma, también pues pudo haber una muy buena comunicación o no sé, pues creo que no afectó, pero no era una serie hecha para nosotros, era hecha para unos jóvenes un poco mayores. claro, entonces Mm. a eso es que yo voy, a eso es que yo voy. Yo pienso de que todo a su tiempo y de acuerdo a las recomendaciones que hacen medios de comunicación, incluso pues nosotros los psicólogos, ¿cierto? Los mismos creadores de las series, incluso dice, mira, eso es para mayores de tantos años. Entonces, o sea, hay que ser Mm. como más bien consecuentes con eso. Y vuelvo y le inculco a esto, el problema nunca es la serie animada, más bien el problema es cómo construimos con el infante, el adolescente, incluso nosotros los adultos, la forma de interpretar nuestros disfrutes con respecto a las series animadas. Es decir, ya he tenido casos, sí, en el consultorio de adolescentes que desarrollaron trastornos mentales y le tiraron dizque a tal serie animada, pero muchas veces lo que se encuentra es que el trastorno mental ya venía gestándose antes de la serie animada. Sí, ¿Sí? Es importante pues dejar como esa reflexión frente a eso y de acuerdo pues lo que Alejandro acá también nos dice.
Sí. Listo. Julián. Y bueno, Edwin, pues yo creo que La ya, verdad estuvo muy interesante. sí, sí. Oh, sí, eso es Como, tela, como se sabe, hay mucha tela que cortar. sí, Sí, pues, y siento que también nos ayudaste pues como a aclarar muchas cosas que de pronto pues no tiene como el mismo valor tampoco no decirlo sin el conocimiento pues de un psicólogo. sí, Ah, alguien que claro, estaba obviamente metido en esto. que sí, ¿no? Y además esta es mi percepción que yo tengo como profesional de la psicología. eh, y puede ser que nos encontremos con otras percepciones, ¿cierto? Claro. Ujú. Pero esa es la que yo siento, la que yo he construido, que permite generar bienestar en la población, ¿cierto? Ujú. Más cuando vamos a hacer estas actividades de ocio, como ver series animadas. Lo importante es uno disfrutar, ¿cierto? Y Ujú. Ujú. permitir que los demás disfruten, ¿sí? De manera constructiva. Sí. ¿Sí? Sí. No, pues sí, a Muy- ustedes, muchas gracias acá por la invitación, muy interesante el encuentro, lo disfruté, muy chévere, y bueno, La verdad que muchas Sí, gracias a se vos nos otra fue por el volando. oportunidad, espacio. Sí, listo, Es muchísimas muy gracias, muy interesante. buenas conclusiones. listo, y a Listo, los demás, pues también, muchas gracias acá por permitir el encuentro. listo, entonces vamos a ir acabando por aquí. Entonces, chao. Bueno, Chao. chao, hasta luego. Que estén